Hoy estaremos hablando con relación a la visión de los reconstruccionistas o la visión del reino que tienen los reconstruccionistas hoy en día. Y estaremos viendo un poco de qué significa reconstruccionista, a dónde apunta esta enseñanza, cómo ven los reconstruccionistas o cómo ven los reconstruccionistas o cómo también se les denomina dominionistas el tema del reino de Dios sobre la tierra en este tiempo presente. Entiéndase dominionista en este tiempo presente, identificado y apuntado hacia el reconstruccionismo. Lastimosamente, cuando se habla de dominionismo, se apunta hacia ellos. ¿Cómo ven los reconstruccionistas el papel de la iglesia en la tierra? Pero bueno, ¿qué significa reconstruccionistas o reconstruccionismo? El reconstruir es reconstruir algo que estaba construido. Algo se construyó, pero se construyó mal y hay que volverlo a reconstruir. Volver a construir algo que estaba destruido o reconstruir nuevamente algo que no está bajo el fundamento de Dios. La idea del reconstruccionismo es sacar todos esos fundamentos que no están bajo el fundamento de Dios. Y aquí hay que entender algo. También podemos ver el significado de reconstruccionista, como algunos le han denominado, el conquistar, tiene que ver con gobierno, autoridad, dominio, manifestación, visión de reino. El reino es aquí y el reino ahora. Es el dominio que se ejerce en la sociedad, en la religión, en la familia, en los negocios, en el arte, en el entretenimiento, en el gobierno, en la educación y en los medios masivos por medio del fundamento de la ley de Dios. La teología del dominio, conocida también como reconstruccionismo o teología del reino ahora, el reino presente, dominianismo o la teología de la restauración, es un término usado para describir la filosofía de cristianos conservadores políticamente activos, principalmente de la denominación derecha del cristianismo. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que cuando uno comienza a mirar la historia del reconstruccionismo, en el pentecostalismo, esto lo abrazan fuertemente. El pentecostalismo también ha mirado esta parte del reconstruccionismo o dominianismo. Inclusive, muchos de los grandes exponentes de esto vienen de la nación de Estados Unidos. Y lo que son las confesiones positivas, ellos se adhieren a estas teologías y son muchos, y a pesar de que algunos de ellos dicen no tener nada en común con otros, porque hay diferentes posiciones con este tema del reconstruccionismo, se llegan a identificar en las aproximaciones que ellos hacen con todo esto. Inclusive, algunos exponentes del dominianismo dentro del pentecostalismo, aparece Bill Hamon, Peter Warner, Ana Méndez, Kenny Copeland, Benny Hinn, Eric Paul, Pat Robertson, entre muchos otros. Y para acá, para América Latina, pues aparece Cas Luna, Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, etc. Ellos también enseñan este tema, pero lo enseñan desde su posición. Y en la iglesia reformada también se ha abrazado el tema, pero se ha abrazado del tema partiendo de algunas diferencias que ellos tienen, pero a lo último compaginan en muchas cosas. Ahora, ¿dónde apunta esta enseñanza de los reconstruccionistas?
Los reconstruccionistas enseñan que el fundamento que hay en las naciones o estados dependen de la creencia en el Dios que tienen y en las leyes que los gobiernan. Ejemplo, el fundamento de los imperios antiguos, tales como los egipcios, los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos, estaban en sus dioses paganos. Y por medio de esas creencias paganas se legislaba la ley en esos imperios. Y por medio de esas legislaciones ellos gobernaban la parte civil, la parte jurídica, la parte religiosa. Los reyes eran los que gobernaban en nombre de sus dioses y buscaban agradar el favor de Dios por medio de las leyes que ellos habían legislado. Por lo tanto, el fundamento que tenían estas naciones, estas sociedades, estos imperios, eran fundamentos paganos, no basados en la ley de Dios. De igual manera, el reconstruccionismo enseña que el fundamento que hoy en día tienen los países o sus estados o la sociedad deben de ser reconstruidos. ¿Por qué? Porque están construidos bajo principios, bajo normas, no estrictamente hablando desde los mandamientos de Dios. La ética ha fallado, los valores han fallado, los sistemas de gobiernos han fallado, las legislaciones están a espaldas de Dios, los gobernantes son paganos, la equidad y la justicia están por fuera de lo que enseña la Biblia. Ellos combinan la idea de un aumento gradual de justicia y equidad entre las dos venidas, entre las dos venidas de Cristo, con un interés social. ¿Hacia dónde apunta este tema? Y este más que todo es una visión del reconstruccionismo dentro de la postura escatológica postmilenial. Se habla de que gradualmente la justicia y la equidad en el mundo irán en aumento, de tal manera de que la iglesia estará en un momento determinado gobernando, legislando, y las sociedades estarán bajo el fundamento de las escrituras, de la ley de Dios, de la justicia de Dios. Una vez que esto haya sucedido, entonces Cristo retornará nuevamente. El postmilenialismo reconstruccionista enseña el retorno lento a las normas bíblicas de la justicia civil que están enseñadas en las Escrituras, sobre todo con relación al Antiguo Testamento. Pero ese retorno lento a las normas bíblicas hasta la venida de Cristo se va a dar como consecuencia del éxito de la predicación del Evangelio, de las misiones y de la educación cristiana. Pero el pentecostalismo, que también abraza este movimiento, ellos están más que todo apuntando también desde ya a la parte de la política, a la parte de llevar candidatos a ocupar cargos que legislen con relación a que en un futuro la iglesia también esté gobernando por ese medio. Ahora, la vista político-judicial del reconstruccionismo incluye la aplicación de preceptos judiciales contenidos en la ley del Antiguo Testamento. Y dicen que interpretada correctamente, adaptadas a las circunstancias del nuevo pacto y aplicadas adecuadamente. Por lo tanto, enseñan que la herramienta para reconstruir la sociedad, los pueblos, las naciones, los estados, es la ley de Dios, lo que conocemos como teonomía, y eso no tenemos ningún problema. Nosotros creemos que la ley de Dios y una buena administración de la parte teonómica con relación a la ley aplicada a la sociedad traerá una mayor justicia y equidad en medio de nosotros. Ellos enseñan que la ley de Dios está dividida en dos.
y estoy hablando con relación al reconstruccionismo, aún más que todo el que está dentro de las iglesias reformadas. Ellos miran la ley dividida en dos, la ley moral y la ley ceremonial. Para los reconstruccionistas la ley ceremonial fue dada al pueblo de Israel, y en eso estamos totalmente de acuerdo, y no es de obligatorio cumplimiento, ya que llegó hasta Cristo. Y en eso estamos de acuerdo. Pero también enseñan que la ley civil hace parte de la ley moral. Y en eso es cuando ya comenzamos a tener cierto desacuerdo. Por consiguiente, al ellos equiparar la ley civil del Antiguo Testamento con la ley moral de los 10 mandamientos dados al pueblo de Israel en el monte Sinaí, vuelve la ley civil o la ley judicial, como también se conoce, vigente para ser aplicado en la sociedad y en los estados actualmente. Ahora, el tema de esto es que históricamente hablando, estas posiciones reconstruccionistas dentro de la iglesia reformada no tienen sustento. O hablando más específicamente de las confesiones de fe, sobre todo de la confesión de fe de Westminster y de la confesión de Londres de 1689. Estas confesiones de fe no apoyan esta división de la ley que los reconstruccionistas enseñan. No es una enseñanza confesional, como ellos dividen la ley, ni se sostiene históricamente. Los reformadores conservadores y las confesiones de fe enseñan la triple composición de la ley de Dios, tanto moral, civil y ceremonial. Estando vigente en el nuevo pacto y para la iglesia la ley moral, los 10 mandamientos que el Señor dio en el monte Sinaí a Moisés, y que también son con principios aplicativos en todas las esferas en que nos movemos. Entiéndase la esfera de la iglesia, del Estado, de la familia, de la sociedad, de las artes, de la economía, en cualquiera que estemos. Hay principios que son aplicables con relación a este tema. Este movimiento del reconstruccionismo se da en el seno de un grupo de hermanos de la iglesia presbiteriana, haciendo claridad que no todos los presbiterianos simpatizan con esa enseñanza. Ahora, se da ese movimiento reconstruccionista moderno, porque ya lo que es el reconstruccionismo o dominianismo ya venía dentro de las iglesias pentecostales. Pero en el año 1960 aparece nuevamente el reconstruccionismo, pero ya un reconstruccionismo moderno, donde ellos apelan ya no tanto a la visión que tienen los mismos pentecostales, sino apelan a la visión de que la sociedad será cambiada por medio de la ley de Dios, pero a través de la evangelización, de la misión, de la regeneración, pero ahí vamos a ver ese punto más adelante porque hay unas contradicciones. Entonces, este movimiento se da dentro de ese mismo seno presbiteriano, pero haciendo la claridad que no todos los presbiterianos simpatizan con esa enseñanza. La confesión de fe de Westminster, y cito la confesión de fe de Westminster porque va en alusión con estos hermanos, en el capítulo 19, con relación a la ley, afirma a ellos, o sea, al pueblo de Israel, también un cuerpo político, él, con relación a Dios, dio varias leyes, las cuales expiraron juntamente con la nación de Israel, no obligando cualquier otra ahora, más allá que la equidad general que ellas requieren. La equidad general. Con relación a este tema, han querido mostrar a Calvino como reconstruccionista por el tema de lo que pasó en Ginebra. Pero cuando uno mira que la confesión de fe habla de la equidad general que ella requiere, y uno lee las confesiones, la obra de la confesión de Calvino, él habla con relación a esta equidad que es natural en el ser humano. Por lo tanto, como es natural en el ser humano, los gobiernos legislarán de acuerdo a esa equidad, habiendo variación en las aplicaciones de las consecuencias de quebrantar la ley,
pero la ley apuntará hacia la equidad. Ejemplo, en sus confesiones, él habla, voy a tomar un poquito de agua. Él coloca el ejemplo, el adulterio. Él dice, la Biblia lo castigaba con la muerte, el apedreamiento y todo más. Pero hay naciones que castigan bajo el mismo principio el adulterio, partiendo de esa equidad que tienen en el corazón de forma tan natural para impartir justicia. Pero a pesar de que ellos la legislan, no aplican la misma consecuencia de retribución del castigo por quebrantar esa ley, así como estaba escrita en la ley de Dios. Por lo tanto, él dice que no hay ningún problema en que no se aplique tal cual como está desde el Antiguo Testamento, pero sí está ese principio de equidad que respetan las naciones, aunque no sean naciones basadas en principios de las Escrituras. El reconocido pastor y teólogo presbiteriano Sinclair Ferguson hizo la siguiente afirmación que en este punto de la confesión de fe, en un escrito titulado En forma de pregunta, una asamblea de teonomistas, y dice el pastor Sinclair Ferguson con relación al capítulo 19 de lo que acabamos de leer con relación a la ley. Él dice, no es la manera de expresar un punto de vista reconstruccionista o teonómico. Hasta allí el que está diciendo, por lo que dice la confesión de fe con relación a la ley de Dios, a lo que acabamos de leer ahorita, esa no es la manera en que el punto de vista reconstruccionista o teonómico se apoya en la confesión de fe. Y sigue diciendo, ciertamente no es la manera contemporánea en la cual los teonomistas reconstruccionistas expresan su posición. O sea, la confesión de fe no afirma la manera como los reconstruccionistas modernos expresan su posición, todo lo contrario, no la aprueba. Para la confesión de fe, el principio, sigue diciendo él, el principio que gobierna es que las leyes judiciales de Moisés han expirado. No importa lo que se dice para clasificar su relevancia. De otra manera, para los reconstruccionistas, el principio que gobierna es que las leyes judiciales o civiles de Moisés no han expirado, sino que están todavía vigentes. Y miren lo que dice, Cristo las ha confirmado y están perpetuamente vigentes. Él les está haciendo una crítica con relación a estos reconstruccionistas modernos. Y él dice, entonces, si la ley civil o judicial de Moisés no expiró con Cristo, entonces Cristo las ha confirmado y están todavía perpetuamente vigentes para nuestros días. El mismo pastor Sinclair Ferguson da la siguiente conclusión en una enseñanza que se llama Teonomía, una crítica reformada. Dice lo siguiente, en punto de vistas importantes, la exégesis de los hombres de Dios de Westminster y la exégesis de los reconstruccionistas modernos difieren. Y luego afirma, tenemos que concluir que no se puede apelar a la confesión de fe de Westminster como una expresión de teonomía o reconstruccionismo en su forma contemporánea. Hemos citado a un pastor teólogo contemporáneo reconocido dentro del presbiterianismo, un hombre serio, de buen testimonio, como él de cierta manera está mostrando a través de la misma confesión de fe, del mismo seno de estos hermanos presbiterianos que han abrazado esta posición. Ahora, no solamente él, adicional la Asamblea General de la Iglesia Libre de Escocia, donde también pertenece Sinclair Ferguson, declaró en su revisión mensual de junio-julio de 1997, página 30, lo siguiente: las enseñanzas conocidas como teonomía o reconstruccionismo contradicen la confesión de fe de Westminster y no son consistentes
con la Biblia. Supuestamente los reconstruccionistas afirman la separación entre Estado e Iglesia, una de las diferencias de los que tienen de estos lados. Sin embargo, ellos admiran el interés profundo de los puritanos en la aplicación de la Biblia entera en Dios y en todos los asuntos de la vida, incluyendo la justicia civil. Ahora bien, al reflexionar un poco sobre todo este tema del reconstruccionismo, surge una de muchas preguntas. ¿Cómo hacen los reconstruccionistas, los teonomistas, los doministas, para que la sociedad viva las leyes civiles o judiciales dadas al pueblo de Israel bajo el Antiguo Testamento, sin ir en contra de las leyes del Estado donde ellos viven? Un ejemplo, hay países donde nosotros acá en Colombia, a pesar de muchas leyes que hay, la iglesia disfruta de paz, de tranquilidad, no hay persecución, goza de esos beneficios de gracia que el Señor ha dado. Y en ese sentido, nosotros como creyentes no podemos rebelarnos en contra del Estado, y por eso muchas veces se nos llaman estatistas, porque defendemos la posición del Estado dada por Dios para guardar el orden dentro de este mundo. Dios ha sido soberano y así lo ha establecido, y así lo deja ver su iglesia. Pedro escribe y dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed al rey, temed a Dios, honrad al rey. Y las escrituras también dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior. Entonces, si hay una ley dada, vayamos a una ley dada en el Antiguo Testamento con relación a la desobediencia o a la deshonra que un hijo hace a un padre bajo la ley de Moisés, ¿cuál era la consecuencia que llevaba con relación a la deshonra del padre? La muerte. Creo que hasta lo apedreaban. Si nosotros somos literalistas en este tema y queremos hacer una aplicación a la sociedad donde vivimos de acuerdo a esa ley, tendremos que procurar de que las escrituras con relación a ese sentido se cumplan. Pero si en Colombia se coloca esa ley, aparecen todos los progresistas, ¿no? Pero en Colombia dicen: no, se va a castigar al hijo que deshonre al padre, pero no con la muerte. Se le van a poner a hacer trabajos sociales, se le va a llevar al psicólogo, se le va a dar esto, se le va a dar aquello. De cierta manera, más de uno se levantaría con relación a este asunto. Y Calvino ahí es lo que apunta. Él dice: de cierta manera está habiendo una equidad en el corazón caído que está apuntando hacia eso, aunque no sea aplicable la ley del Antiguo Testamento con relación a ese asunto, pero está guardando el principio. Ahora, ellos dicen que no es una imposición, que no se impone el que las personas abracen la ley de Dios, abracen la Biblia. No se va a ir por imposición, sino por regeneración, por la evangelización, porque las personas vengan a Cristo y se conviertan. Dicen que no va a haber una imposición, sino que va a haber una aceptación voluntaria de esas leyes. Y bueno, hasta ahí suena bien, listo. No va a ser por medio de la fuerza, no va a ser por medio del ejército, no va a ser por medio de las armas, va a ser por medio de la predicación del evangelio, de corazones que están siendo regenerados, nacidos de nuevo y están viniendo a Cristo. Y de tal manera se va a ir saliendo, y esa conversión va a ir abarcando toda la sociedad hasta llegar hasta todas las áreas y todas las esferas, y posiblemente hasta el mismo Estado. Porque se dice que hasta, miren, inclusive estuve escuchando varios videos de hermanos reconstruccionistas,
Y me asombra mucho cómo ellos se expresan del Estado. El Estado es pagano, las leyes son paganas. Escuché a uno que dijo hasta Estado maldito, porque la gente tiene que volver a las Escrituras y tratar. Me asombró mucho el tema, y ahí lo tengo, el que de pronto quiera. Entonces se van hacia un extremo tal que resulta hasta peligroso. Y son de los que exponen de que es por la evangelización, por la conversión, entonces es un discurso que se contradice. Entonces ellos dicen que no es por imposición, sino una aceptación voluntaria de las leyes. Pero el tema es que en Israel era de obligatorio cumplimiento las leyes civiles o judiciales. Las cumplías, vivías. Las quebrantabas, eras castigado y en muchos casos moría. Lo otro es que el pueblo de Israel tenía una teocracia. Dios los gobernaba por medio de su ley. Por tanto, Dios era su Dios, el Dios de ese pueblo, y ese pueblo conocía a Dios. Inclusive el judaizante, el que se judaizaba, el gentil, el extranjero, tenía, para él volverse un prosélito, un judío prosélito, tenía que dejar todo el paganismo, abrazar a Dios como su único Dios, tenía que convertirse a ese Dios, y como consecuencia él voluntariamente obedecía la ley de Dios. Por lo tanto, partiendo de esos principios que se aplicaron en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel y a los prosélitos o a los gentiles cuando querían convertirse en judíos prosélitos, de guardar esa ley, mirar la ley, observar la ley, ver ese Dios, tendremos que aplicar esos mismos principios teológicos a las diferentes sociedades o países actuales. En este caso, para que las personas voluntariamente acepten esas leyes o la ley de Dios, deben de dejar el paganismo donde viven, deben tener a Dios como su Dios, aplicando el mismo principio que ellos escogen para hacerlo. Si los reconstruccionistas quieren que los no cristianos cumplan la ley de Dios o quieren cristianizar la sociedad donde están, deben ser coherentes en su hermenéutica y en su exégesis con relación al Antiguo Testamento donde están esas leyes. Y aplicar como un principio teológico lo que se hacía con los prosélitos o los gentiles que se volvían al judaísmo. De lo contrario, estarían cortando y pegando, sin ninguna consecuencia lógica en su interpretación. Si la sociedad no tiene a Dios como su Dios, ¿cómo obedecerán voluntariamente la ley de Dios? No pueden. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo enseñó en el Evangelio de Juan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Ahora, ¿de qué ley está hablando acá? De la ley de Dios. ¿Y el Señor qué está diciendo con relación a esa ley? ¿Quiénes lo guardan? Los que le aman. Los reconstruccionistas dicen que la ley civil o jurídica está contenida en la segunda tabla de la ley moral de Dios dada en el Sinaí. Si eso es así, ¿a qué mandamiento se refiere el Señor Jesús en el Evangelio de Juan que acabamos de citar? Si la respuesta apunta a la ley de Dios, entonces solo los creyentes, los que aman a Jesucristo, podrán obedecer con agrado voluntariamente su ley. De lo contrario no podrán. Y si no pueden, ¿qué toca hacer? Imponérselas. Y se imponen por medio de ¿qué? De la fuerza, del Estado, de las leyes, y termina la iglesia legislando y termina la iglesia manejando todo. Ahora, si partimos desde el punto de vista de que no hay imposición a la fuerza, sino que es una conversión del corazón, nosotros no tenemos ningún problema con eso.
Y ojalá Barranquilla, Colombia, el evangelio llegue y las personas se convierten y salgan desde la iglesia a afectar todas las esferas. Es más, lleguen hasta el gobierno y todo el Congreso y el Senado sea de puro cristiano y las leyes sean basadas en la Biblia y haya un presidente cristiano. Ojalá eso pase, hermano. Pero eso no es una regla para medir todo. Hay casos y se pueden presentar casos aislados en diferentes sectores, pero no como una regla general de que la iglesia en este tiempo o en un tiempo posterior irá a dominar todas las cosas. Bueno, hasta el momento no se ha hablado del papel del Estado en todo esto, en una nación. Solo se han reflexionado algunas posturas aplicables a la sociedad. Y muchos confunden la teocracia con la eclesiocracia o gobierno clerical. Y estoy hablando de esa forma porque es que en este tema del reconstruccionismo hay muchos metidos, pentecostales y reformados. Unos con una visión, otras con otra visión. Unos afirmando una postura, otras con otra postura. Pero se identifican en el fondo con mucha de esa enseñanza. Y decía que muchos confunden la teocracia con la eclesiocracia o gobierno clerical. Lo que podemos decir es que los reformadores, eran hombres teócratas. Eran teócratas. Ellos miraban el reino de Cristo sobre el orden terrenal y celestial, pero no como los reconstruccionistas o teonomistas. Ellos negaban que la letra de la ley mosaica debiera establecerse en cada sistema político terrenal. Ni eran eclesiócratas o clericalistas. Así lo dejan ver la historia y las confesiones de fe. No es ningún invento, aunque pues muchas veces meten en ese saco un poco de gente porque citó algunas palabras, algún versículo o enseñó algo y ya lo identifican con eso. Es muy interesante lo que dice la declaración luterana de Barmen, en el punto 5, reverencien a Dios, respeten al emperador. Dice esta declaración luterana de Barmen, dice: la Escritura nos dice que, de acuerdo al mandato divino, el Estado tiene el deber de preocuparse conforme al mejor saber y entender humano, y aún con amenaza y aplicación de la fuerza, por el derecho y la paz en este mundo todavía no redimido, en el que también se encuentra la iglesia. La iglesia reconoce con gratitud y respeto a Dios el beneficio de estas instituciones suyas. Rememora el reino de Dios, el mandamiento y la justicia de Dios, y de este modo la responsabilidad de los gobernantes y de los gobernados. Confía y obedece la fuerza de la palabra por medio de la cual Dios sostiene todas las cosas. Rechazamos la falsa doctrina según la cual el Estado, por encima de su competencia específica, podría llegar a ser el orden único y total para la vida humana y por lo tanto pretender cumplir la misión de la iglesia. Rechazamos la falsa doctrina según la cual la iglesia, por encima de su mandato especial, pudiera y debiera apropiarse de la modalidad de las tareas específicas y la dignidad del Estado y convertirse así ella misma en un órgano estatal. Creo que hay un buen equilibrio con relación a esta declaración de estos reformados.
Un tiempo de gloria universal sobre esta tierra donde la iglesia domine en medio de los no creyentes, impíos y paganos, es una enseñanza bastante distante de la Biblia. Y hermanos, como cristianos creemos que Dios es soberano sobre esta tierra, que Cristo gobierna ya, pero que todavía falta la consumación final hasta que Él regrese. El presente siglo es malo y terminará solo con la venida de Cristo. Creemos que hay aplicaciones de principios teológicos del Antiguo Testamento, inclusive en las mismas leyes ceremoniales, leyes civiles o judiciales, aplicables a nuestras vidas hoy. Cuando uno habla de principio teológico, ¿qué quiere decir uno? Un ejemplo para ilustrarle mucho mejor. De pronto las leyes civiles ceremoniales no están vigentes, pero hay principios que uno coge y trascienden a través de la Escritura. El pastoral está dando el libro de Josué, y cuando uno mira a Josué, Israel va a entrar a poseer una tierra, hay un ejército, hay unos gobernantes, hay guerra, hay caballos, van a poseer una tierra física, todo lo demás. La diferencia de ellos con nosotros es total: cultura diferente, tiempos diferentes, espacios diferentes, geografía diferente. Pero ¿cuál es el principio teológico que trasciende de allá para acá? ¿Cuál es la enseñanza? Cuando Dios le dice a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, Dios está contigo. Esa es la enseñanza central de ese texto. Y esa enseñanza trasciende desde el Antiguo hasta hoy. Nosotros no somos ni Josué, ni tenemos dirigentes en Israel, ni estamos poseyendo una tierra sobre este mundo, pero el principio que trasciende es ese. Entonces, las leyes del Antiguo Testamento nos dan principios teológicos, los cuales son rescatables y trascienden desde el Antiguo hasta el Nuevo para ser aplicado en nuestras vidas. El de la pureza, la parte ceremonial, de la limpieza, uno los lee y uno encuentra ricos principios que uno puede aplicar a la vida de uno. Pero el error está en traerlos, cortarlos y pegarlos acá.